Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Eva Francés, esto es el Archivo Francés y hoy vengo a reflexionar con vosotros sobre por qué capitalizamos la lectura o cualquier otro hobby en general. Y es que este año me he enfrentado a dos situaciones un poco sobre este tema, ¿no? Que en un principio no tienen ninguna relación, pero si le doy una vuelta y cuando me paro a pensarlo, pues la verdad es que tiene bastante sentido que estén relacionadas. La primera de estas situaciones ya la comenté, hice un vídeo sobre ello y es como un poco lo que ha marcado mi año 2025 como lectora. Y es que a principios de este año me di cuenta de que estaba leyendo un poco pues por leer, ¿no? Llevaba ya varios meses leyendo un libro tras otro, sin parar de leer, sin pararme a reflexionar, sin pararme a escucharme qué quería leer, qué me apetecía, ¿no? Nada me terminaba de gustar, era todo como lecturas mediocres. Me generaba la lectura una apatía que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y bueno, como he dicho, es algo que marcó mucho el principio de mi año y por eso hice un vídeo reflexionando sobre el tema, que os lo dejaré por aquí arriba, en el que tomé la decisión de dejar de leer unas semanas o al menos hasta que tuviera ganas de verdad de leer, de coger un libro y de que me apeteciera otra vez volver a coger el hobby en el que yo basaba mi vida, ¿no? Y el resultado de ese experimento de dejar de leer pues fue bastante bueno porque empecé como a escucharme a mí misma, de saber qué era lo que necesitaba o qué era lo que quería leer, cuándo quería leer, sin forzarme a leer todos los días o terminarme un libro y empezar otro al día siguiente o en el mismo día. No sé, fue todo como muy positivo, ¿no? Y por ello tuve lecturas tan buenas. Están, por ejemplo, First Time Caller, Rosa, Realismo Capitalista y muchos otros, ¿no? Y antes de pasar a la segunda situación que me hizo pensar en hacer este vídeo, quería un poco pararme a reflexionar sobre esta situación, ¿no? Porque en su momento y ahora me planteo por qué sentimos o siento la necesidad de leer más y más y más sin pensar en lo que de verdad nos apetece o primar más la cantidad que la calidad. Y es que según la psicóloga Ainhoa Plata, esta necesidad de leer tanto se refiere a la hiperproductividad a la que nos enfrentamos en esta sociedad actual en la que vivimos, que esconde efectivamente una necesidad imperiosa de sentirnos validados absolutamente todo el tiempo por la gente que nos rodea o incluso por gente que no conocemos de nada, como puede ser la mayoría de vosotros. Cuanto más tienes, más exitoso eres, entonces cuanto más lees, más éxito tienes. El filósofo Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio nos comenta que esta necesidad de rendir nos fuerza a forzarnos cada vez más y no permitirnos esa necesidad que tenemos de descansar. De hecho, si descansamos, sentimos vacío o incluso culpa, ¿no? Y preferimos el hedonismo nihilista, como dice Mark Fisher, que es, básicamente no pensar. Ocuparnos todo el tiempo para evitar así tener un minuto para que el cerebro empiece a darle vueltas a las cosas. Porque si pensamos, reflexionamos sobre por qué nos sentimos mal y cuáles son las causas. Entonces queremos evitar esto a toda costa. Y aquí es donde entra a colación esta segunda situación a la que me enfrenté. Y es que, en octubre, a mediados de octubre, tuve un examen muy importante para mí porque soy opositora, entonces tuve la fecha límite el 18 de octubre. Y me dije a mí misma que la semana siguiente del examen sería totalmente de descanso, que no haría absolutamente nada. Y así fue. No estudié, no hice nada productivo a ojos de la sociedad, pero me sentí bastante mal. Es decir, es que me sentía como vacía, ¿no? Me hacía falta algo. Me pasé los días, quedando con mis amigas, leyendo, jugando a videojuegos, pero sobre todo estaba sintiendo dudas, estaba como todo el rato con pensamientos de no debería estar estudiando ahora mismo para el segundo examen que tengo no sé cuándo. Así que en esos momentos en los que me ponía a pensar, en los que me ponía a dudar sobre si debería estar estudiando o no, qué debería estar haciendo algo productivo, y en contraposición mi yo consciente de todo esto, que es la hiperproductividad, diciéndome no, necesitas descansar, decidí hacer este guión para este vídeo. Por lo tanto, me pasé esa semana, en vez de estudiando efectivamente o produciendo, trabajando, lo que sea, me la pasé leyendo artículos, estudiando, preparándome guiones para este vídeo en concreto. Es decir, seguí produciendo. Como comenta el doctor en filosofía y escritor José Carlos Ruiz, cuando tenemos tiempo libre sin darnos cuenta empezamos a buscar productividad por todas partes. Incluso en ese
tiempo de ocio que tenemos, en esos hobbies que tenemos. Asociamos la felicidad a productividad y por eso entramos en ese bucle de que si no producimos somos infelices, pero somos infelices porque no paramos de producir. Miya Tokumitsu comenta que el capitalismo es el que alimenta toda esta necesidad de productivizar el ocio, de que el ocio tiene que tener el objetivo de producir algo, de conseguir algo. Y la verdad es que esto, pues sí, es algo que llevamos en nuestra espalda desde hace muchísimas generaciones. Porque las clases más altas, en siglos anteriores, se podían permitir esa ociosidad, no hacer cosas por placer, pero miraban mal a esas clases inferiores, a los pobres, que no trabajaban y cuando no trabajaban estaban en el bar con sus amigos disfrutando y les llamaban borrachos, vagos, etc., ¿no? Y actualmente incluso nosotros mismos nos sentimos mal por tener gastos hormiga, por salir a almorzar o a comer o a cenar un día a la semana o cada 2 semanas o una vez al mes incluso, y nos decimos a nosotros mismos o nos dicen otras personas que no sabemos gestionar ni nuestro dinero ni nuestro tiempo libre. Se nos ha metido en la cabeza desde hace siglos que trabajar y producir es la razón de nuestro bienestar. Y así es como nos cansamos y explotamos porque la verdad es que preferimos morir a tener 5 minutos para poder pensar lo mal que estamos y lo dentro del bucle de hiperproductividad en el que estamos. Y es justamente eso lo que beneficia a los explotadores. En fin, volviendo al ámbito personal, yo siempre soy una persona que se compara muchísimo con los demás y siempre tiene en cuenta cómo los demás me ven, ¿no? Y por lo tanto, en el ámbito de la lectura, que es sobre todo de lo que hablo aquí, también me pasa, obviamente, porque, bueno, pues nunca voy a leer 250 libros al año, leo muy lento, o al menos más lento que la mayoría de personas que veo por aquí por redes sociales, y siempre habrá alguien en YouTube que publique un contenido muchísimo más original que el mío o mucho más interesante. Y sí, me he puesto 25 libros para leer en mi reto anual de Goodreads y estoy súper cómoda con ello, pero después veo a alguien que se ha puesto 150 y ya lleva 50 leídos, pero estamos a 20 de enero, y eso alimenta mi necesidad de leer y de leer y leer más. Leer para saber más, para poder tener más, para poder comunicar más, para poder llegar a... ¿A qué? ¿A dónde? O mejor dicho, ¿a quién? Y es que parece que tengamos que medirlo absolutamente todo. ¿Cuántos libros me tengo que leer en un año? ¿Cuánto me tiene que gustar esa película? ¿Cuánto me ha gustado ese restaurante al que he ido a comer? Y todo esto necesitamos, obviamente, compartirlo porque sentimos esa necesidad, ¿no? De que todo el mundo vea lo bien que estamos, lo bien que nos lo pasamos, lo mucho que leemos, lo mucho que disfrutamos, ¿no? Y ojo, no pienso que esté mal porque sería un poco hipócrita decirlo, ¿no? Cuando estoy compartiendo vídeos en YouTube y toda mi vida en Instagram prácticamente, porque no me parece que sea algo inherentemente malo el compartir tu vida o compartir tus gustos al resto de la humanidad, excepto cuando forma parte de tu personalidad o es la base de toda tu personalidad. Porque no eres mejor persona por leer un libro. El espíritu crítico no te llega por ciencia infusa al leer un libro de 200 páginas. Igual que no se te escapan las neuronas si no lees ningún libro al año. Obviamente, tener pensamientos y leer y educarte te ayuda a tener un espíritu crítico, a un pensamiento crítico, pero poco más. Y es que los fascistas también leen, las malas personas también leen, las buenas personas pueden no leer. Un libro no es un pin que te puedes poner en el pecho y exhibir a todo el mundo para estar más arriba en una escala moral que te has inventado. Y las personas que leemos o tenemos X hobbies o lo que sea, no somos mejores personas que otras por hacer eso, ¿no? Las personas que no leen o que leen poco o que leen mucho o que leen solamente romance o que solamente leen autoayuda o solamente leen biografías o solamente leen thrillers o solamente leen a ese autor que está canceladísimo. Las personas que leen a cualquier persona que escribe en Wattpad o las personas que solamente leen a autores rusos. Personas que leen y no publican lo que leen. Personas que leen y publican lo que leen. Personas que publican lo que no leen. Si es que todos hacemos lo mismo y es lo mejor que podemos o lo mejor que sabemos hacer, ¿no? Y mientras no hagamos daño a nadie, ¿qué más da? Obviamente todo este discurso que acabo de hacer, como todo en la vida, tiene sus contradicciones porque obviamente soy humana. Me quejo de que capitalizamos los hobbies y yo soy la primera que anda pues subiendo vídeos a YouTube o subiendo reseñas a cualquier sitio con tal de compartirlo, ¿no? Y vivo un poco en base a eso. Abogo por el descanso y el no hacer nada y el ir en contra del sistema descansando y no siendo productiva, pero al fin y al cabo en mi semana de descanso y relajación he hecho el guión de este vídeo. Soy anticapitalista, pero me encanta comprarme cosas porque es lo que me produce serotonina. Y yo la verdad es que sí que pienso que
no podemos estar realmente sin hacer nada, pero podemos hacer cosas con una mentalidad diferente a la que nos tienen inculcadas. Porque la verdad, ya estamos lo suficientemente mal, en general, como para también sentirnos mal encima por no es que debería estar full descansando, tumbada en la cama mirando el techo, en vez de estar leyendo un libro o escribiendo en mi journal o tejiendo o escuchando música, ¿sabéis? Simplemente quería compartir pues estos pensamientos que estaba teniendo, que tampoco han sido demasiado ordenados, pero bueno, lo he intentado tener lo más ordenadito posible para hacerme entender. Entonces nada, simplemente quería enseñaros mi flujo de conciencia un poco sobre todo lo que he estado sintiendo estos últimos meses o estas últimas semanas. Y nada, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, que estáis como en ese bucle, en ese debate interno constante entre descansar y producir, pero producir con una mentalidad anticapitalista, pero no poder del todo desligar la productividad de lo que estás haciendo, entonces te vuelves un poco loca. No sé si os pasa o soy solamente yo, que podría ser perfectamente, pero bueno, espero encontrar a alguien que piense como yo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, dadle like si es así, si no estáis suscritos os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!